Este es un ejemplo de cómo podría explicar el pentágono a un grupo o a una sola persona usando un trozo de papel, una tableta electrónica o una pizarra. Recuerde, se trata de ayudar a otros a aprender de Jesús, el Maestro discipulador. Cuando reflexionamos sobre los evangelios y hechos, vemos que Jesús transformó a un grupo de personas comunes en discípulos misioneros que cambian el mundo. Sin embargo, es interesante que cuando miramos el único cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento, vemos personas con una diversidad de fortalezas de misión y ministerio. Estoy seguro de que Pablo también observó esto y se refleja en su carta general a las iglesias en Asia Menor, en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. En los versículos 1 al 6, Pablo afirma que todos somos parte de un solo cuerpo y que necesitamos trabajar para mantener nuestra unidad. En el versículo 3 dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hay un cuerpo y un espíritu. Luego, en el versículo 7, Pablo enseña que, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Y luego, después de un paréntesis, conecta esto con la lista quíntuple. En el versículo 11 continúa diciendo, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. En los versículos 12 al 16, Pablo enseña que el propósito de nuestros diferentes dones es equiparnos unos a otros para que podamos crecer y madurar y alcanzar la plenitud de Cristo. Dice en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Hay una forma simple que puede ayudarnos a recordar esto y es el pentágono. Esta forma nos recuerda que hay un solo cuerpo de Cristo. Los miembros de ese cuerpo son bendecidos por Cristo de 5 maneras diferentes: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A medida que todos desempeñamos nuestros roles, ayudamos a equipar el cuerpo de Cristo para el servicio y lo vemos crecer. La madurez a la que se hace referencia en los versículos 12 al 16 nos lleva a la plenitud de Cristo, y eso es importante porque Jesús es la máxima expresión de cada uno de estos 5 ministerios. Los apóstoles son personas que se envían en misión para comenzar cosas nuevas, y en Juan 3:16 dice que Dios amaba tanto al mundo que envió a su único Hijo, y que la misión que inició continúa hasta el día de hoy. Los profetas son personas que escuchan lo que Dios está diciendo y repiten lo que dice, y en Juan 12:49 dice que Jesús solo habló lo que escuchó al Padre decir. Los evangelistas son personas que pueden reunir a otras y proclamar las buenas nuevas del reino. Vemos todo esto a través del ministerio terrenal de Jesús, por ejemplo, en Juan 4, con la mujer en el pozo. Los pastores son personas que se preocupan por los demás con un corazón tierno, y en Juan 10:11 Jesús se identificó como el buen pastor. Por último, los maestros son los que explican la palabra de Dios, y la gente reconoció a Jesús como un rabino, maestro que tenía autoridad, y de hecho Jesús se identificó como maestro y señor en Juan 13:13. Jesús fue la máxima expresión de cada uno de estos ministerios. Esperamos tener elementos de ellos, pero hemos descubierto que tendemos a tenerlos en diferentes combinaciones. Buscamos tener un ministerio que sea el más fuerte y esa es nuestra base. Es el ministerio que encontramos más fácil, que nos da energía y el que hará que todas las demás cosas sean iguales. Entonces, tendremos otros elementos. Así que Pablo fue preeminentemente apóstol, pero vemos en 1 Timoteo 2:7 que también identificó elementos de evangelista y maestro. En mi caso, mi base es como maestro, pero otro elemento de mi maquillaje es el de apóstol. Así que, principalmente, me encanta explicarles cosas a las personas, pero también me gusta comenzar cosas nuevas, y trabajan a la par. Así que cuando he examinado mi vida, he descubierto que he estado involucrado ayudando a las personas a aprender sobre el discipulado y la misión, pero a menudo lo he hecho comenzando cosas nuevas, reuniones, conferencias, el desarrollo de aplicaciones e incluso videos como este. También hemos descubierto que, aunque nuestra base es ministrar, además de esto, Dios nos llevará a través de las fases de ministración a otros ministerios. Esto a veces sucede debido a una necesidad externa y a veces ayuda a desarrollar, madurar y moldear quiénes somos.
Un ejemplo clásico de esto es con Felipe en Hechos capítulos 6 y 8. En Hechos capítulo 6, del 1 al 7, Felipe es una de las 7 personas llenas del Espíritu que son designadas para ayudar a cuidar a las personas necesitadas mediante la supervisión de la distribución diaria de alimentos. Para Felipe, esta fue una fase pastoral que surgió por necesidad externa. Pero en Hechos 8, cuando los discípulos se dispersaron debido a la persecución, Felipe regresó a su base evangelista. Simplemente no puede evitarlo. Predica la palabra en Samaria con señales y maravillas, bajo la dirección del Espíritu, al que es guiado camino a Gaza, y evangeliza al eunuco etíope, y luego predica el evangelio en varias ciudades camino a Cesarea. Recientemente he sido parte de un grupo profético, ya que Dios me ha ayudado a crecer y madurar en el aspecto profético. Como resultado, he crecido mucho en esta área y soy más capaz de escuchar a Dios hablar para las personas y las situaciones. Sin embargo, recientemente noté algo sobre mi base y fases. Después de un servicio dominical, estaba liderando un momento en el que algunos de nosotros nos reunimos para escuchar a Dios por medio de las personas en nuestra iglesia. Descubrí que en la parte donde estaba explicando cómo escuchar de Dios palabras del pacto y reino, tenía mucha más energía y fue más fácil en comparación con la parte en la que realmente estaba escuchando a Dios para las personas. Por lo tanto, cada uno de nosotros tendrá una base con diferentes puntos fuertes en los otros ministerios y, de vez en cuando, Dios nos llevará por cada una de estas y operaremos a través del ente de uno de los otros ministerios. Entonces, quiero terminar donde comenzamos con la unidad del cuerpo en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Una comprensión más profunda de cómo somos dotados de manera diferente nos ayudará a mantener esa unidad. Por ejemplo, un profeta puede apreciar que un pastor tiene una profunda ternura y cuidado por su congregación, mientras que un pastor puede apreciar el peso y la urgencia que experimenta un profeta cuando recibe una palabra de parte de Dios. Entenderemos que algunos de nosotros, que somos más apostólicos, evangelistas y proféticos, somos pioneros que preferimos comenzar cosas nuevas y desafiar el status quo, mientras que las personas que son más pastores o maestros desarrollarán y mantendrán las cosas a largo plazo. Históricamente, las diferencias entre pioneros y desarrolladores ha sido una fuente de conflicto y ha llevado a la división, pero una apreciación madura de la importancia de cada uno puede conducir a la fertilidad. Necesitamos ambos, personas para comenzar cosas nuevas y personas para continuar las cosas nuevas a largo plazo. De hecho, para ser saludables y fructíferos, las expresiones locales del cuerpo de Cristo necesitan el aporte y la cooperación de los 5 ministerios. ¿Alguna pregunta o comentario? Ahora, hay algunas cosas que quiero que tome en cuenta que le ayudarán a que la enseñanza del Pentágono sea realmente efectiva. Con la mayoría de las formas y matrices 3DM, es mejor seguir una escritura, historia personal, estructura de formas. En este caso, notará que sugerimos una ligera modificación a este patrón. Comience con la escritura de Efesios, porque esta es la base, pero luego dibuje el pentágono para representar visualmente los temas importantes de este pasaje. Notará que usé puntos y líneas para ayudarme a dibujar un pentágono mejor. Desde ese punto, revise los 5 ministerios y muestre cómo Jesús es la máxima expresión de ellos. Mencioné pasajes del Evangelio de Juan que demuestran esto, pero no los anoté. Incluso si no puede recordar estos 5 pasajes exactamente, con suerte podrá recordar cómo Jesús encarnó cada uno de los 5 ministerios. En la segunda mitad de su explicación, use el diagrama con los círculos de diferentes tamaños. El círculo más grande representa su base y los círculos circundantes de tamaño descendente representan la combinación de otros talentos que tiene. Esto proporcionará el marco para referirse tanto a las escrituras como a las historias personales. Las 2 escrituras clave son Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, para una mezcla de talentos, y Hechos, capítulo 6 y capítulo 8 para base y fase. Es importante que comparta algunas historias personales para demostrar que esto no es solo una teoría, sino que se conecta con su vida.
No se preocupe si sus ejemplos no son tan dramáticos como algunas personas que podrían tener roles ministeriales más directos. Es mucho más importante que sean personales. Al pensar en qué historias personales compartir, es bueno incluir su base y potencialmente uno o dos de sus talentos complementarios y cómo han funcionado en su vida. Si tiene una historia de base y fase, comparta eso, pero si no la tiene, déjela fuera o comparta la historia de alguien más que conozca. Otro lugar del que puede compartir una historia es relatando de cómo su iglesia ha trabajado a través de las tensiones de los pioneros y desarrolladores, o cómo los 5 ministerios han enriquecido su expresión local de la iglesia. Cuando haya terminado de explicar las escrituras, compartir su historia y dibujar las formas, ofrezca a las personas la oportunidad de hacer cualquier pregunta para aclarar su comprensión. Luego, inténtelo otra vez, ya que la primera vez que enseñe el Pentágono probablemente se sentirá torpe y podrá omitir algunas cosas. Solo inténtelo, mejorará con la práctica.